Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet, lo importante es cortarlo, pensar. Yo creo que el elemento más original de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día es, junto a lo que he dicho antes, a la crisis del horizonte de previsibilidad, del automatismo del mercado y del carácter autoevidente de la figura, de la personalidad del ciudadano liberal, es el avance, el descubrimiento de la importancia de una fundación ética de la política. No permite que una determinada lógica, que es la lógica del mercado, de la valorización a toda costa, se ponga, se piense, se acepte como algo indiscutible que está más arriba de otras consideraciones. Las pandemias son brutales, pero también educan. La realidad es que la economía global ya está en cuarentena. Proteccionismo, nacionalismo, xenofobia rampante que a veces observamos en Europa. We have a choice. Quiere que la clase trabajadora nos enfermemos, quiere que la clase trabajadora nos contaminemos. Pero que no se le olvide que octubre no pasó hace tanto tiempo. Necesitamos salir y vivir nuestra vida y evitar que la economía se hunda en el socialismo. Habrá que salir a producir o a inventar un nuevo orden que permita subsistir bajo estas nuevas condiciones. ¿Quién robó el sueño del niño? ¿Fue Crank, el sabio malo? Y la bonita historia en pesadilla se convirtió. El genio es todo un alarido, el genio va mal encaminado. ¿Cómo será el mundo que se viene? Es un debate clave en medio de la pandemia por coronavirus. Pero si nada será como antes, ¿qué cosas estamos viviendo que pueden anunciarnos el futuro? No buscamos predicciones, buscamos reflexiones. Hablamos con Fabio Frosini, investigador de Historia de la Filosofía en la Universidad de Urbino y también integrante de la International Gramsci Society de Italia. Publicó artículos y libros sobre el pensamiento del Renacimiento, historia y teoría marxista con foco en la obra de Antonio Gramsci. Autor de libros como Gramsci y la filosofía, de Gramsci a Marx y la religión del hombre moderno, es uno de los investigadores más importantes de la llamada joven generación de estudiosos gramscianos en Italia y a nivel internacional. Integra el equipo que prepara una nueva edición crítica de los Cuadernos de la Cárcel. ¿Cuál es el impacto ideológico y cultural de esta crisis? Una de las cosas más interesantes de esta pandemia es su carácter totalmente inesperado. Esto lo hemos visto, lo estamos viendo en la manera de reaccionar de los gobiernos a escala mundial. En la historia de la humanidad hubo muchas pandemias, y habrá muchas, y las pandemias han sido momentos de cambio, de transición importante que han cambiado la estructura de sociedades enteras. Y esto creo que es algo sobre que hay que pensar, porque nuestro mundo se basaba, sigue esperando poderse basar, sobre una idea de previsibilidad total. Es decir, todo lo que se puede llamar la plataforma técnico-científica nos hace pensar que los problemas se pueden resolver con antelación, se pueden prever y se puede, por decirlo de alguna manera, estructurar el futuro. Todas las ciencias nos llevan a pensar esto, sobre todo, por ejemplo, la economía, ¿no? Que produce continuamente predicciones. Todo esto, junto al hecho que vivimos en sociedades totalmente estructuradas, es algo que no se puede imaginar, no se quiere imaginar. ¿Y por qué esta crisis ha sido tan fuerte? Ha sido tan fuerte también porque la ideología de estas sociedades es una ideología de la previsibilidad. Es más, es una ideología de la inevitabilidad de un determinado futuro. Esto nos lo han dicho en los últimos 30 años en todos los idiomas posibles. No hay alternativa. Esto es la realidad que va en esta dirección y no hay otra posibilidad. No hay alternativa. Y en este sentido, el sentido común se ha encontrado como enjaulado
y no era posible pensar la irrupción de algo realmente nuevo, o sea, algo que interrumpe totalmente la continuidad de la relación entre el pasado, el presente y el futuro, una relación de continuidad. En un cierto sentido se podría decir que lo que era la ideología positivista al final del siglo XIX, que era una ideología que se basaba sobre la idea de un desarrollo, de una evolución, se podría decir en un cierto sentido que esta situación ideológica del positivismo, con todo lo que ha cambiado, y es muchísimo, se ha repetido también en este último periodo, en los últimos 30, 40 años. Es decir, en la época en que culturalmente ha triunfado el posmodernismo, el postestructuralismo, el deconstruccionismo y todo lo que es postcolonial, todo. Y paradójicamente, esta negación de la historia, esta negación del tiempo como tiempo histórico, tiene que ver con la eternización de una historia que es la única posible. Y todo esto se ha de repente derrumbado. ¿Se ha derrumbado para cuánto tiempo? ¿Cuál es el alcance de este cambio? Nadie puede saberlo. Todo depende de un número de variables inmenso. Pero claro, en este momento se ha abierto una puerta en que todo el mundo puede mirar, una puerta que es como el umbral, ¿no?, para ver lo que en los últimos por lo menos 40 años no ha sido posible ver, que es el carácter totalmente artificial, totalmente arbitrario de esta manera de organizar la vida de las sociedades occidentales. ¿Hay una nueva concepción de la vida pública? Otro elemento que es, hablando de cambio de la manera de pensar, es lo que se podría definir el derrumbe del entramado liberal de la relación entre individuo y sociedad. Creo que esta situación se ha revelado como una trama, como un elemento superficial de la vida real de la sociedad. Intento explicarme. Cuando hemos visto que nos encontramos en el medio de una emergencia total, que era necesario proclamar el estado de alarma, que era necesario renunciar a una serie de derechos fundamentales garantizados en las diferentes constituciones de los estados democráticos. Cuando hemos visto todo esto, nosotros, los ciudadanos, los individuos sociales, hemos empezado a pensar y movernos, comportarnos de otra manera, que salta la diferencia entre lo público y lo privado. Es decir, en una manera en que el individuo inmediatamente se identifica con una responsabilidad social, sin mediaciones. Y creo que esto está produciendo fenómenos muy distintos e incluso contradictorios y opuestos entre ellos. Y entonces, por un lado, hay la crítica feroz, el ponerse en contra abiertamente en las calles contra quien no respeta las reglas o contra quien se imagina que no está respetando las reglas, por ejemplo, este es un extremo. También cargado de manera ideológica el otro en el sentido del inmigrante, del extranjero y todo lo que sea, pobre. Y por otro lado hay la idea, al otro extremo hay la idea que la responsabilidad del individuo es una responsabilidad sobre todo social, ética, y que no puede no puede ser subalterna a lo que es el funcionamiento de la lógica económica. Y en este sentido se va produciendo la posibilidad en ambos
en ambas polaridades, en la idea, en la polaridad, digamos, más extrema de xenofobia, por ejemplo. También, pero en la polaridad más extrema de una idea nueva de democracia, se va produciendo una especie de cortocircuito entre el elemento privado y el elemento público, el elemento del individuo privado, el elemento del ciudadano, el elemento de la sociedad y el elemento del Estado, que es algo que efectivamente nos llama la atención, porque es algo que se pensaba que no era posible que volvieran con tanta facilidad, con tanta inmediatez en nuestras sociedades del siglo XXI. ¿Te interesa establecer relaciones históricas que nos permitan entender la situación actual? Otra cosa que creo importante abordar es hablando de esta pandemia, es poner la pandemia en una perspectiva histórica. Eso es algo que nos ayuda a vivir el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Las pandemias han funcionado, de hecho, en ese sentido como mecanismo de aceleración de procesos históricos. En la española, como todo el mundo sabe, lo que pasa es que llega al final de una guerra terrible, con 10, 15 millones de muertos. Entonces, era una percepción bastante distinta a la que tenían entonces, pero al mismo tiempo lo que era la ciencia médica y las organizaciones estatales de entonces es algo bastante parecido a lo que tenemos hoy en día. Es el principio del gran desarrollo técnico-científico del siglo XX y al mismo tiempo hay una sociedad que entra de manera muy fuerte en la vida política. El fenómeno de la guerra, de la Revolución Rusa y de la española, si se piensan como un conjunto, un bloque, ¿no?, de algo que pasa más o menos al mismo tiempo, en el mismo teatro, en el mismo mundo, funciona efectivamente como un acelerador de procesos hacia ¿dónde? Hacia sociedades que son las sociedades modernas de hoy. Se puede hacer como un paralelo entre lo que pasa en el plano político y lo que pasa en el plano sanitario. Respecto a la española, lo que marca efectivamente un antes y un después es efectivamente el desarrollo de un sistema sanitario fuerte, por primera vez con ambiciones universalistas. Es efectivamente un salto en todos los sentidos, en todos los niveles, en el nivel político, social y también sociosanitario, que es la premisa de lo que es la sociedad de masas y la política de masas de los años 20 y 30. Incluir una serie de reivindicaciones de las masas dentro del Estado, o sea, juridificar todo esto. Y en todos esos casos, ¿no?, el pueblo como conjunto de las clases subalternas juega un papel fundamental. Se convierte en el fundamento del Estado. Es un pueblo que hay que incluir y al mismo tiempo controlar, que hay que incluir para poder controlar. Un conjunto de fuerzas que quieren decir, quieren tomar la palabra, y entonces incluir no puede ser nunca una inclusión pasiva, simplemente pasiva, sino que tiene que respetar una serie absorber una serie de reivindicaciones de las masas subalternas. ¿Detectás algún otro elemento de cambio en las formas de pensar a partir de la pandemia? Yo creo que el elemento más original de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día es el papel que, junto a lo que he dicho antes, a la crisis del horizonte de previsibilidad, del automatismo del mercado y del carácter autoevidente de la figura, de la personalidad del ciudadano liberal, creo que el elemento más importante es el avance, el descubrimiento de la importancia de una fundación ética de la política.
Hemos visto que algunos gobiernos han intentado al principio reaccionar a lo que estaba llegando con una política ultraliberal, ¿no? Que llegue la pandemia, que haga lo que tiene que hacer, nosotros seguimos viviendo normalmente, trabajando y dejando que el automatismo del mercado siga. Y esto ha sido imposible, no porque técnicamente fuera imposible, sino porque ha sido rechazado políticamente y en última instancia éticamente. Se ha entendido perfectamente en esos estados, estoy pensando ahora sobre todo al Reino Unido, que era éticamente no aceptable dejar morir algunos millones de conciudadanos, aunque fueran viejos, un peso para la sociedad y todo lo que pobres, inmigrantes y todo lo que se puede decir de esto. Expresa y refleja un sentimiento ético fundamental, que es un sentimiento de comunidad, un sentimiento de dignidad de todos los seres humanos. No permite que una determinata lógica, que es la lógica del mercado, de la valorización a toda costa, se ponga, se piense, se acepte como algo indiscutible que está más arriba de otras consideraciones. Y esto es un punto muy importante porque es exactamente lo que se ha perdido en los últimos 40 años. Cuando se ha desencadenado la ofensiva neoliberal, ¿no? Del no hay alternativa, todo lo que estaba en contra del mercado se ha considerado como un estorbo, como un elemento de interrupción, como un elemento que hacía imposible la vida como tal, ¿no? Porque la vida se ha identificado con esta vida de lo que se puede definir el consumidor global, ¿no? El que ya no tiene ninguna identidad que va más allá de la solvencia para consumir y por otro lado para comprar, entonces por otro lado la capacidad de trabajar para poder ser un consumidor. ¿Cómo relacionás la economía a estas reflexiones que venís haciendo? Esta manera de pensar la vida del mundo, la vida del planeta, se basaba hasta hace pocos días sobre una conectividad total en todos los sentidos. Pero ¿qué es esta conectividad total? Efectivamente es la respuesta a la necesidad de buscar márgenes siempre nuevos de valorización. Y entonces todo lo que es la materialidad de la conexión, de la interdependencia que vivimos en este mundo, se ha quedado como aplastada, como subalterna respecto a la formalidad, al formalismo de la valorización, del mecanismo de valorización creciente. Y entonces, en el momento en que todo esto va a pararse y de repente, esto crea un choque no solo cultural, no solo en la mentalidad, crea un choque terrible en la manera de producir. Todo lo que se ha hecho para poder alimentar la figura del consumidor global, igual no se podrá hacer en los años que vienen. Nos da la perspectiva terrible de una crisis económica a nivel mundial muy fuerte. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir efectivamente, por un lado, el subir a la superficie de esta interdependencia como algo material que tiene que ver con los valores de uso, no con los valores de intercambio, por un lado, y entonces algo que nos da la posibilidad de pensar de manera nueva la democracia, pero por otro lado, dada la distribución del poder mundial en este momento, efectivamente es la amenaza de la guerra. La guerra como guerra para mantener privilegios en un mundo más pobre. Y esto efectivamente es un riesgo terrible. Y sobre todo en un mundo en que los automatismos del mercado ya no
existen y probablemente no existirán en el futuro previsible, el futuro que podemos pensar que va a pasar, y entonces todo esto se convierte en un eje central de la política, ¿no? ¿Cómo es posible conquistar a las masas? Es un riesgo terrible y es muy importante que las masas populares de todo el mundo, utilizando como la lupa, ¿no?, que esta crisis nos ha dado, esta posibilidad de ver la fragilidad de este mundo liberal, de esta manera de organizar la vida y de producir riqueza, que las masas populares de todo el mundo aprovechen de esta lupa para poder ver de otra manera su propia vida y su propio papel en los países en que viven, para poder pensar de una manera diversa y alternativa a la interdependencia. Redes de protesta. ¿Se puede abrir un nuevo ciclo donde sea posible actualizar ideas y formas de ver el mundo anticapitalistas y socialistas? Las muchísimas variables que hay nos impiden decir algo tan tajante, ¿no? Pero sí, una de las posibilidades es efectivamente esta, y esto no es sorprendente en absoluto, porque las generaciones que han crecido en el no hay alternativa han crecido en un mundo tristísimo, en que entrar en el mundo coincide simplemente con el convertirse lo antes posible en un consumidor global. Claro, algunos sí ganan y la mayoría pierden, ¿no? Y esta es la lógica que hay que aceptar. O sea, si pierdes es porque has merecido perder. Esta es la terrible lógica de hoy en día. Entonces, esta generación sí que tienen muchísimas razones por protestar y estar en contra de este sistema. Y sobre todo son las generaciones que son totalmente precarizadas, ¿no? Bueno, totalmente, no todas, pero pongamos el 60%, 70% precarizado. Lo que ha cambiado hoy en pocos días es que todo el mundo lo ve. Y esto es efectivamente el momento en que se abre un enorme abanico de posibilidades, positivas como negativas. Pero efectivamente en esta situación de desorientación total de todo el mundo y al mismo tiempo, ¿no?, de redescubrimiento de virtudes que nos unen solidarmente a los otros, ¿no?, más allá del mercado, hay una posibilidad real, sí, que fuerzas subalternas puedan organizarse y volverse protagonistas. Esto es una tarea inmensa, terrible, porque venimos de decenios de derrotas, de destrucción sistemática de las formas de organización de las fuerzas subalternas, que no se pueden inventar en un día, ¿no? Esto es, sí, una tarea importante y muy, muy complicada. Transmite para todo el mundo. Lo importante es intervenir el flujo incesante de Internet para pensar. Si te gustó el video, difundilo. Estamos preparando nuevas entrevistas.